Mientras el mundo recordaba las antiguas batallas con gritos de guerra, tambores ensordecedores y cánticos de sangre, había una civilización que marchaba hacia el caos, en un silencio sepulcral. Roma, el imperio más poderoso de su tiempo. Los romanos, esos guerreros de mirada de acero, no levantaban la voz antes de la batalla, no golpeaban escudos, no rugían al cielo. Se acercaban como sombras, y ese silencio no era casualidad, era una advertencia. Imagina por un momento que estás en el campo abierto, el sol cayendo sobre tu rostro, tus aliados murmurando nerviosos. Delante de ti el enemigo. Esperas un estruendo, un rugido, pero lo que escuchas es nada, solo el silbido del viento. Entonces los ves, miles de hombres avanzando en formación perfecta, paso firme, sin emitir un solo sonido. Son los romanos. Y tu alma comienza a temblar. El silencio romano era más que estrategia, era psicología pura. Una herramienta de guerra que iba más allá de la espada. Los enemigos de Roma no temían solo sus armas, temían la forma en que las blandían, sin pronunciar palabra. Y es aquí donde se abre un portal al corazón de la disciplina romana. Porque entender su silencio es comprender la mente del legionario. Una máquina de obediencia, precisión y propósito. Desde su entrenamiento en los campos de Marte hasta las largas marchas por territorios desconocidos, el soldado romano aprendía a dominar no solo su cuerpo, sino también sus emociones. El miedo, la ansiedad, el dolor, todo era enterrado, y en su lugar surgía el control. El silencio no era una debilidad, era la señal de que el soldado ya no necesitaba gritar para demostrar su fuerza. Ya era fuerza, pero hay más. El silencio también era un lenguaje, uno que solo los romanos entendían. En el fragor del combate, cada gesto, cada mirada, cada movimiento del escudo o del gladius era una palabra en ese idioma sin voz. Los centuriones no necesitaban alzar la voz. Un pequeño gesto con la mano y cientos de hombres sabían exactamente qué hacer. ¿Te imaginas ese nivel de coordinación? Esa danza silenciosa en medio del caos. Eso era Roma. Y aquí aparece un detalle que casi nadie menciona. El silencio también era una forma de respeto. Los romanos consideraban que la batalla era algo sagrado, un momento donde los dioses observaban. No se trataba de fanfarronería ni de demostrar quién gritaba más fuerte. Era un rito, un encuentro entre destinos, y como todo rito, debía comenzar en silencio. Sin embargo, algunos historiadores se preguntan, ¿fue siempre así? ¿O este silencio fue una evolución, un refinamiento de la brutalidad inicial que caracterizó a los primeros días de Roma? Lo cierto es que, con el paso de los siglos, Roma entendió que su verdadero poder no estaba en el ruido, sino en el orden. Y el orden nace del silencio. Cuando los bárbaros veían acercarse a los romanos, no escuchaban tambores, no escuchaban cuernos de guerra, solo el crujido del suelo bajo los pies de miles de hombres, y eso bastaba para sembrar el terror, porque sabían que ese silencio era el preludio de la destrucción. Y aunque muchos ejércitos de la antigüedad confiaban en el grito para intimidar, Roma eligió el control. Donde otros se desbordaban, Roma se contenía. Donde otros se exaltaban, Roma se preparaba. Pero, ¿cómo llegó Roma a ese nivel de dominio emocional? ¿Qué pasaba en la mente de un legionario en los segundos previos al combate? ¿Cómo soportaban el miedo sin expresarlo? Y, más importante aún, ¿de qué forma ese silencio afectó el destino del imperio? Para entender todo esto, hay que adentrarse en lo más profundo del alma romana, en sus rituales, en su educación, en sus derrotas y victorias, porque en cada batalla en la que marcharon en silencio, dejaron una lección para la eternidad. Y esa historia continúa ahora. Ese silencio romano no solo era una estrategia de guerra, era una filosofía de vida, una manifestación del alma colectiva de una civilización que entendía que el verdadero poder no necesita demostrarse con ruido. Lo que realmente aterra es lo que no se ve, lo que no se oye, pero que se aproxima con certeza.
Así actuaba Roma, así respiraban sus soldados, así moría el enemigo, muchas veces, incluso antes de la primera lanza. El silencio era enseñado desde el primer día en 1910, el campamento de entrenamiento, donde los reclutas, a menudo adolescentes arrancados de sus familias, aprendían que hablar era un privilegio que debía ganarse. Allí, la disciplina no era una opción, era la ley, una vida guiada por normas estrictas, donde el cuerpo y la voluntad se fundían en un solo propósito: servir al imperio sin cuestionar, sin titubear, sin hablar. Los instructores romanos no solo formaban guerreros, esculpían la obediencia. Muchos de esos hombres que años más tarde enfrentarían la muerte en campos lejanos ya no sabían quiénes eran. Lo único que conocían era la voz del centurión, la señal del estandarte, el frío de la armadura al amanecer y el temblor del suelo bajo las filas. ¿Y qué más les quedaba? Nada, porque Roma lo era todo. Y cuando Roma hablaba, ellos callaban, para que su espada respondiera por ellos. Pero hay algo aún más profundo, una verdad oculta en la estructura del ejército romano que explica por qué el silencio era tan letal: la cohesión psicológica. Roma no entrenaba individuos, entrenaba una mente colectiva. La famosa testudo, aquella formación en forma de tortuga con escudos cubriéndolo todo, no era solo una maniobra táctica, era una metáfora viva. No había un yo, solo un nosotros, y para que ese nosotros funcionara, el ruido del ego debía desaparecer. El silencio, en el fondo, era el vaciamiento del individuo, y aunque eso pueda sonar cruel, era precisamente esa pérdida del yo la que convertía a los soldados romanos en un solo cuerpo invencible. Al eliminar el caos de las emociones individuales, Roma construía un orden inquebrantable. Los enemigos, por otro lado, no entendían esa lógica. Veían la falta de gritos como una anomalía, una debilidad, incluso una burla. Pero cuando ya era demasiado tarde, comprendían, porque cuando el combate estallaba, los romanos no necesitaban instrucciones. Ya sabían lo que debían hacer. Era una sinfonía de acero, ejecutada por hombres que no dudaban, que no vacilaban, hombres que se habían fundido en una máquina perfecta, silenciosa y devastadora. Pero no todo era invencibilidad. El silencio también tenía un precio. Uno que pocos conocen, porque cuando esos hombres regresaban a casa, si es que regresaban, muchos no sabían cómo volver a hablar. La guerra los había transformado. Ya no eran padres, ni hermanos, ni hijos, eran sombras, y el silencio que los protegía en el campo de batalla se quedaba con ellos para siempre. Muchos veteranos romanos vivieron sus últimos años sin poder dormir, sin poder llorar, sin poder compartir el peso de las cosas que habían visto. Porque cuando vives demasiado tiempo sin hablar, hay cosas que ya no sabes decir. Y así, Roma creó soldados perfectos para la guerra, pero perdidos para la vida. Y es aquí donde emerge la ironía más dolorosa. El mismo silencio que construyó la gloria del imperio también cavó su ruina, porque ese modelo de disciplina implacable, esa obediencia ciega, impidió que Roma se adaptara a los nuevos tiempos. Los bárbaros, con todo su ruido, caos y libertad, sabían algo que Roma había olvidado: que el alma humana también necesita expresarse, que el caos a veces es una forma de vida. Cuando las legiones comenzaron a perder batallas, cuando las fronteras se rompían, cuando el oro ya no alcanzaba para pagar a los soldados, el silencio dejó de ser una fuerza y se volvió vacío, porque ya no quedaba nada que decir, ni a quién obedecer. Los bárbaros no destruyeron Roma por su fuerza, la destruyeron porque Roma ya estaba rota por dentro. Había perdido su alma, su propósito, su flexibilidad. El silencio que una vez fue orden se convirtió en parálisis. Y entonces el imperio cayó. No fue un solo día, no fue una sola batalla, fue una lenta agonía. Y mientras las torres ardían, mientras los templos caían y las calles de mármol se llenaban de sangre, algunos romanos aún marchaban, en silencio, porque era lo único que sabían hacer:
Así cayó Roma, no solo por las espadas de los bárbaros, sino por las grietas invisibles que el silencio había dejado crecer. Y cuando hoy hablamos de imperios modernos, de potencias que parecen invencibles, quizás deberíamos recordar esta lección, que el verdadero peligro no siempre viene de fuera. A veces viene del silencio dentro de uno mismo, porque el que calla también cae.